Fácil, rápida y deliciosa, la mejor ensalada navideña. Bueno, mi gente linda, en Qué Rico Recetas seguimos con la temporada de ensaladas navideñas y hoy les traigo otra que de verdad les va a encantar. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, guarden las recetas que más les gusten, den like, compartan con la familia y comenten que vamos a hacer algo bien sabroso, colorido y fresco, ¿cierto? Mire pues, arranquemos. Iniciamos tomando una taza de pechuga de pollo cortada en cubos pequeños. Llevo una sartén a fuego alto, agrego un poquito de aceite y cuando está bien caliente añado los cubos de pollo. Dejo que se doren a mi gusto y mientras tanto agrego sal y un poquito de condimento de finas hierbas. Este condimento es mi preferido, me encanta cómo realza el sabor del pollo. Doy vuelta a los cubos, me aseguro que queden doraditos por todos lados y luego retiro y reservo. Y aquí les pregunto, ¿ustedes cómo prefieren el pollo en sus ensaladas? ¿Dorado o más suave? Escriban en los comentarios que me encanta leerlos. Dele click a suscribirse, que eso no tiene ningún costo. Es gratis, para usted no significa nada y para nosotros vale demasiado. Ese apoyo nos llena de fuerza para seguir compartiendo recetas fáciles, rápidas y muy sabrosas. Ahora tomo 4 hojas de lechuga verde fresca, las reviso que estén bonitas, bien crujientes y de manera natural las pongo a desinfectar en agua con vinagre blanco durante unos 10 minutos. Esto nos ayuda a que queden limpias sin perder su frescura. Ahora seguimos con media zanahoria, la lavo muy bien, retiro su piel y cortamos en rodajas finitas, después en cubos pequeños. La cocinamos en una olla con una cucharadita de sal durante unos 6 minutos, justo hasta que esté un poco tierna, pero aún con textura. ¿Y a usted, cómo le gusta la zanahoria en sus ensaladas? ¿Más crocante o más blandita? Cuénteme en los comentarios. Vea pues, no me están comentando los videos y me van a hacer pensar que no les gustó ni un poquito. No me dejen hablando solo, escriban algo bonito ahí abajo que eso no les cuesta nada y a mí me alegra el alma. Continuamos con un mango pequeño maduro, que es uno de mis favoritos. Me gusta mucho el toque dulce y jugoso que le da la ensalada. Lo pelamos, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. Mire cómo ese color naranja brillante ya le da alegría al plato, ¿cierto? No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Retomamos la lechuga, la escurrimos bien con un centrifugador de verduras y luego la cortamos en tiras no muy delgadas, que se vean bonitas en el plato y mantengan su textura. Ahora es momento de la manzana roja, que dejamos para lo último para evitar que se oxide. La lavamos, desinfectamos, cortamos en rodajas, retiramos el corazón y semillas y luego hacemos cubos pequeños. Ahora sí, es hora de combinar todo. En una ensaladera grande ponemos la lechuga, la manzana, el mango, los cubos de pollo doraditos, la zanahoria y 50 gramos de almendras troceadas. Vamos con el aderezo. Directamente sobre los ingredientes agrego 2 cucharadas grandes de yogur griego natural, el jugo de un limón y una pizca de sal. Batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Este aderezo es ligero, cremoso y aporta frescura sin empalagar y lo mejor es que combina perfectamente con todos los sabores. Con una cuchara grande mezclamos suavemente asegurándonos de que cada ingrediente se impregne con el sabor cremoso. Y ahí tenemos nuestra ensalada navideña de pollo. Se puede acompañar con arroz blanco, unas papitas al vapor o disfrutarla sola como plato principal. ¿Qué le pareció esta preparación? ¿Se anima a hacerla en casa? Cuénteme cómo le gusta más, si con pollo doradito o más suave, si con mango más dulce o más ácido. Coménteme, me encanta interactuar con ustedes. No se olviden de dar like, compartir, suscribirse y guardar la receta. Hágale, prepárela, disfrútela y cuénteme qué tal le quedó.